Bueno, usted tiene en pantalla Cámara Gesell, el último libro de Guillermo Sacomano, y tengo que llegar al viernes sí o sí. Son 550 páginas, va a venir aquí, va a estar aquí con nosotros el viernes, 550 páginas, y es muy fuerte, realmente todo lo que cuenta es de una potencia descomunal. Muestra otra Villa Gesell, vio que Villa Gesell uno lo imagina como un lugar idílico, yo hace muchísimos años iba y era de arena, un paraíso. Bueno, por supuesto que sigue siendo un paraíso, no vamos a creerle Sacomano. Sacomano hace ficción. Ahora, esa ficción es tan fuerte, es tan brutal, lo que cuenta en el libro es como un descenso al infierno. Debe ser, voy ya bastante avanzado, una de las grandes novelas de Guillermo Sacomano. Yo recuerdo La oficinista, que también me impactó mucho, y esta creo que es una de las grandes novelas de Guillermo. Bien, vamos a una muestra que me gustó mucho. Siempre que uno pone en el aire algo en este programa es porque le gustó. Ahí está, Jan Tinguely, Centro Cultural Borges, es la primera retrospectiva en América Latina dedicada a este singular, extraño por momentos, artista plástico. ¿Por qué? Porque ha hecho esculturas mecánicas. Él es suizo, de origen suizo, que las hacía explotar con la idea, una idea que se trabajó mucho durante el siglo XX y parte del XXI, que es materializar el arte y protestar contra la proliferación de armas nucleares. Ahí están las imágenes. Solo su obra más célebre es Homenaje a Nueva York, y la hizo explotar el 17 de marzo de 1960 en el patio del Museo de Arte Moderno de New York. Bueno, usted puede ver, descubrir algo del universo de este artista en el Centro Cultural Borges. Por supuesto, lo estamos recomendando. Voy a saludar, y ahora sí con el libro en la mano, a Andrés Neumann, el autor, esta última novela que es más breve que... ¿Te acordás del El viajero del siglo, se llamaba la otra? El viajero del siglo, era mucho más larga. Sí. No sé si nos hemos vuelto perezosos o sintéticos. Ahora, apostemos por lo segundo. Sé que en El viajero del siglo yo aprendí de historia, además, una barbaridad. Era increíble cómo reconstruías, no reconstruías, ese universo de esa aldea a través de un amor que era Sophie, si no me equivoco, y Hans. Sí, era una historia de amor entre dos traductores. Yo también aprendí mucho, porque viste que uno no escribe porque sabe, escribe para aprender. Entonces eso me obligó a una documentación a mí mismo. Por otra parte, era un verdadero disparate esa ciudad. No me interesaba tanto hacer una reconstrucción arqueológica como una especie de ficción o de espejismo histórico que nos hiciera pensar en las relaciones entre pasado y presente. Bueno, muy distinto a Hablar solos, que tiene un hombre muriéndose. Ese hombre sale con su hijo de 10 años, creo, en un viaje por la ruta. Y la mujer, me parece que la novela apunta a mostrar a quien acompaña al moribundo, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Cómo hace para acompañarlo? Sí. Con escenas sexuales fuertes y muy logradas, por otra parte, en mi opinión, muy logrado como lo cuenta. Pero muy original también, porque es cierto, yo decía al principio del programa, generalmente se habla de aquel que se le está yendo la vida, y aquí sí, hablas de ella. Bueno, la intención era exactamente esa. Hay una tradición que podríamos decir que arranca en Tolstoy, en La muerte de Iván Ilich, de tratar la enfermedad desde el punto de vista del enfermo, que es, por supuesto, en un sentido el protagonista de la historia. Pero la historia más larga y más tortuosa muchas veces es la del que lo cuida. Y todos hemos tenido, por desgracia tendremos, alguna experiencia de cuidar a un ser querido que nos lega su enfermedad. Entonces la novela cuenta dos aventuras. Por un lado, la aventura de padre e hijo, padre que desesperadamente trata de generarle un recuerdo al hijo antes de que sea demasiado tarde, y ese recuerdo se manifiesta en forma de viaje, de road movie o de road book. Salen en camión a recorrer una geografía que por otra parte es muy extraña también. Y la segunda aventura es la de ella, la de la cuidadora que se mete en un lío descomunal. No vamos a revelar demasiado, pero digamos que se encuentra con el más insospechado de los amantes y se introduce en una historia donde todo es extremo. Es extrema la alegría, es extremo el dolor, el miedo, la muerte y por lo tanto también el sexo, porque la novela trata de hacer una indagación en cómo cuando se suben los decibelios del dolor también se necesitan subir los decibelios del placer. Y ahí hay un contrapunto muy rico, porque el sexo
siempre tiene que ver con la vida. Me parece que en algún punto tiene que ver siempre con la vida. Bueno, hay un cliché que dice que el orgasmo es la pequeña muerte, y a mí me parece que Elena apunta a lo contrario, apunta al placer como resurrección, como única forma de despertar, ¿no? Claro, apunta a alejarse de la muerte a través del orgasmo, ¿no? Así es, así es. Una mujer que por otra parte había tenido una vida sexual totalmente corriente, y que sin embargo en una situación extrema advierte dos cosas: cómo ha cambiado para siempre su concepto del cuerpo y del sexo, y también su manera de leer, porque lo que no hemos dicho es que Elena, entre otras cosas, es una compulsiva lectora que se da cuenta de que esa experiencia de enfermedad que está viviendo la ha transformado en su manera de aproximarse a los libros también, como si todos los libros que abriese le hablaran de su vida. Creo que eso es una fantasía que todos tenemos, que todos los libros que nos rodean en alguna página nos están hablando de nosotros. Y sí, y sí. Ella dice en un momento, todos los libros son el I Ching. Abrís el libro y ahí está, ahí estás. Digo, cualquier obra de arte en serio, en algún punto habla de nosotros. Digo, en el teatro, Macbeth tiene que ver con nosotros, Rey Lear tiene que ver con nosotros, Lady Anna tiene que ver, es decir, Antígona tiene que ver. Es decir, siempre el arte toca un punto donde uno está dialogando con ese otro que es uno mismo. Y porque el artista también es el lector o el espectador también que consigue conectar. En realidad, el arte consiste en dos obras de arte, una explícita, que es la pieza, y otra implícita, que es quien la contempla o la lee y trata de hacer asociaciones, ¿no? Fíjate, vos decías, tuvo una vida sexual corriente, dijiste, ¿no? No hay vida sexual corriente. Bueno, eso es lo que postula el libro, efectivamente, que una vida sexual corriente es nada más que una vida sexual contada sin atención. Claro, porque no hay libreto, si no hay un libreto para. Entonces, digamos, el comportamiento animal tiene un libreto. Lo hablábamos con Jorge Alemán, un psicoanalista que estuvo aquí hace poco, ¿no? Tiene un libreto. Digo, el perro hace lo mismo en Buenos Aires que en China. El humano no. El humano tiene lenguaje. El tener lenguaje es otra cosa. Voy a aceptar esa idea, aunque nunca me he puesto a comparar los perros chinos con los perros argentinos, pero vamos a conceder que es así. No es una idea mía. Se la robé a un psicoanalista que es Miller. Hay un texto de Miller, no me acuerdo cuál, sí, porque yo leo de manera desordenada, donde dice que un perro chino se comporta igual, claro, que un perro porteño. Está muy bien esta reflexión, porque en general la caricatura, digamos, de los comportamientos salvajes en la narrativa, ya sea cinematográfica o literaria, apuntan a eso de pronto, un sexo salvaje o una escena animal, y en realidad los mecanismos que nos llevan esos comportamientos llamados viscerales o animales son de una complejidad cultural e ideológica brutal, ¿no? O sea, en general el comportamiento, entre comillas, animal obedece a complejísimas razones humanas, es decir, no conseguimos ser animales aunque lo intentemos. Ya no, porque la evolución fue tan, digamos, lleva tantos miles de años que ya no podemos. Bueno, eso en tu caso, yo soy un poco más joven. Mucho más joven, ¿no? Mucho más joven, pero mucho, increíblemente más joven. En realidad no me da tanta envidia que seas más joven, y lo que más envidia me da es que tengas pelo. Eso es lo que me da envidia. En serio, la juventud... Veremos cuánto dura. Digo, no porque, la vida que uno tiene está buena, entonces no me preocupa tanto la juventud. Ahora, el pelo, sí, eso no lo soporto. Los que vienen hasta para mí tienen pelo, no es que me molesten. Bueno, vos a cambio sos mucho más alto. Bueno, algo es algo. Qué distinto que es hablar solos a toda tu novelística. Es sí, un poco distinta. Yo leí todo, ¿sabes que me di cuenta? Sí. Cuando miraba la solapa, que leí todo lo que escribiste. Eso me impresionó. Qué desgracia, ¿no? No sé cómo pedirte disculpas. No, incluso leí algo que nadie leyó. No, perdón, ahora me matás, la editorial me va a condenar por esto que digo. ¿Qué es El Equilibrista? Que es un libro, por si no lo sabes, de aforismos que tienen que ver con lo que a mí me apasiona, que es la estética. Exacto. Entonces ese libro... si te lo habré plagiado en mis clases del Teatro San Martín, ¿sabes cómo lo plagié? Bueno, es un honor en todo caso. Pero diciendo, creo que esto es de Andrés Neumann, pero es un libro de aforismos, un libro excelente, realmente excelente. Bueno, no, te agradezco que te molestaras. Digamos, trabajás lo teórico también. Sí, bueno, a mí me interesa lo teórico y cómo puede afectar después a la praxis de la narrativa, ¿no? Como a veces leer teoría te puede formar como narrador. No porque la narración tenga que incluir una teoría explícita, sino porque muchas veces los vasos comunicantes entre la teoría y la práctica son desconocidos. Pero es verdad que es una novela muy distinta y yo no tengo principios para escribir, o me los voy encontrando por el camino, pero uno de los que me he encontrado por el camino es este, y es escribir el libro que todavía no escribí.
No la idea de aproximarse a una fórmula que cada vez se perfecciona más hasta que casi antes de escribir el libro conozcas cómo va a ser, sino al contrario, ir despojándose de lo que uno cree que sabía hasta que se convierta en un principiante, ¿no? Como la perfección sería no tener idea de cómo se escribe un libro. Y trato entonces de buscar argumentos, estructuras, personajes o caminos lingüísticos en cada libro que me obliguen a aprender a escribir. Bueno, Beckett, Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, decía que se escribe desde el no saber, que no se sabe nada y que por eso se escribe desde el no saber, se va descubriendo. Claro, viste que cuanto más se lee, más se descubre ideas que no tenías. Entonces, en ese sentido, la sabiduría absoluta solo sería posible desde la ausencia de lectura. Eso no lo había... Ahí me mataste. La sensación de sabiduría absoluta. Ahí me mataste. Y claro, porque estoy refutando toda tu carrera. Vos que has leído 100.000 libros y de pronto te estoy dando una muy mala noticia. Pero me los olvido. Te vas olvidando porque el olvido es imprescindible. No podés no olvidar. Es más importante olvidar que recordar. Bueno, ese es un problema que tiene Elena precisamente en Hablar Solos, porque cuando uno cuida a un ser querido a cuya decadencia hemos asistido muy dolorosamente, el recuerdo queda contaminado también. Elena en un momento dado dice, la enfermedad es una catástrofe ecológica en la memoria también. Entonces la novela cuenta el después, la supervivencia del que cuidó y batalla para limpiar ese recuerdo. Es una especie como de conquista poco a poco. Y ahí el placer vuelve a jugar un papel muy importante. ¿Tuviste que vivir cosas así? Sí, en parte sí. Yo siempre que vivo una experiencia que me resulte vitalmente extrema, trato de pensar en un personaje al cual le pueda transferir que no se parezca demasiado a mí. De manera que haya un componente muy personal, muy visceral, muy íntimo que me empuje mucho a escribir, pero que por otra parte me haga pensar en el otro. Porque creo que observar las experiencias y emociones ajenas es tanto más importante que mirarse el ombligo. Entonces, al cambiarle el sexo y la circunstancia al cuidador, me permitió de pronto pensar en la presión espantosa que se ejerce sobre las cuidadoras. Viste que por razones culturales e ideológicas evidentes, la mujer tiende a absorberse más como cuidadora. Entonces, Elena es una mujer que es esposa, madre, profesional y cuidadora. A mí me pasó con mi madre, que murió muy joven y a la que yo cuidé en el hospital mucho tiempo, y me daba cuenta de que la pérdida tiene tres momentos. Antes, como temor, como inminencia, como amenaza; durante, como ausencia física, cuando estás perdiendo la presencia del otro; pero luego está el después, que es el regreso de la pérdida como pesadilla. Entonces, esas tres fases a veces pueden durar toda la vida, y creo que es muy importante poder escribir y leer sobre eso, porque si no se va generando un tabú. Hay un ensayo que cita Elena, muy breve, en la novela, que es un ensayo de Philippe Arié, que habla de la historia de la muerte en Occidente. Claro, sí, sí. Y Philippe Arié habla de otro teórico, que es Görer, que dice que el tabú sobre la muerte, actualmente, con la tecnificación, los hospitales, etc., se parece al tabú que hasta el siglo XIX hubo con el sexo. Es decir, que mostrar el dolor por el duelo empieza a ser tan socialmente inapropiado como mostrar el deseo sexual en la época victoriana, y que entonces había una conexión brutal entre el dolor por la pérdida y el placer sexual. Y yo traté de hacer un laboratorio, un experimento de esa idea con el personaje de Elena. Notable idea, realmente notable. Andrés Neumann, muchas gracias. No, un placer. Pero muchas gracias. Recomiendo, por supuesto, Hablar Solos, y tiro la mesa casi. Es que es una literatura que remueve, digamos, es una literatura que hace vibrar la mesa. Hay mucho más, por supuesto, en otra trama. Tenemos un grupo de teatro, está Lorena Cancela, vamos a hablar de cine. Todo esto, por supuesto, en la televisión pública. Ya volvemos.